Bueno, vamos a ver, vamos a empezar con el primer tema. Bueno, con el tema. Vamos a ver este capítulo sobre hardware, ¿vale? Que son los componentes de una computadora. Aquí está más o menos el guión, las partes que veremos, ¿vale? En varios vídeos. Poco a poco iremos explicando todo de qué va, ¿no? En principio, a ver, la descripción de lo que es un sistema de computación, por no hablar simplemente de ordenadores, sino algo más genérico. Todo el mundo sabe, está la parte física, la parte de programas y tal, ¿vale? La parte física es lo que vamos a ver, todo lo que sería el hardware, ¿vale? Y del software solamente quería comentar una cosa. Hay tres partes importantes, ¿vale? Cuando hablamos de programas en sí, de lo que es el software. Está el sistema operativo, que es el que controla todo lo que sería la parte de hardware, ¿vale? Todo esto, ¿vale? Está controlado, todos los chips, que ahora veremos cada uno de ellos cuál es, está controlado por el sistema operativo, en primera instancia, ¿vale? Luego sabéis que existen lo que son los programas, ¿no? Lo que sería la parte que el usuario maneja, ¿no? Vale, pues entre medias de los dos están los controladores. ¿Vale? Los controladores son los que realmente conversan entre el sistema operativo y los programas para poder, por ejemplo, enviar a imprimir o que se vea algo en la pantalla, ¿vale? Bien, quería hacer esa pequeña distinción. Realmente los controladores, algunos no hay gente que indica que no son realmente auténticos programas, o sea, no son programas, por eso están en una categoría aparte, porque muchos de los controladores que existen son como tablas, ¿no? Si tienes esta señal, saca esta otra de cara a la impresora o de cara a la pantalla o lo que sea, o el ratón, ¿no? Que también lleva su controlador. Bueno, vamos a hablar del primer componente, que es el más sencillo de todos, que sería la caja del ordenador, ¿no? El chasis. Importante, bueno, la función que tiene, evidentemente, protege, sujeta los componentes internos. Bien, eso, aparte de ser más o menos bonito, ¿no? La característica que vamos a comentar únicamente, o que os tienes que fijar, es el factor de forma. Lo que se llama factor de forma es el aspecto que tiene, ¿vale? Que se llama así. Lo importante aquí es saber qué placa base, esto de aquí abajo son las placas base que podemos tener, las estándar, ¿vale? Luego hay otras que no son estándar. Por ejemplo, Apple saca ordenadores con formas, lo que sea, una manzana, una bola sacó una vez, ¿vale? Pues eso probablemente o lleva un nano ITX o un mini ITX o le han hecho un proceso para él, que eso puede pasar. Pero vamos, estas son las estándar, ¿vale? Que el resto de fabricantes sí que respetan. ¿Qué estaba diciendo? Ah, sí, vale. Lo importante para una caja es saber qué placa base se va a montar, ¿vale? Y luego, bueno, que tenga los suficientes compartimentos necesarios para todos los... Por ejemplo, si yo necesito poner 2, 3, 4 discos duros, pues necesito una caja que pueda albergar eso. Eso hay que tenerlo claro antes, ¿no? Y poco más, ¿vale? Que tenga espacio para los ventiladores, ya veremos cuántos hacen falta y tal, ¿vale? Pues entonces únicamente sería esto. Según las cajas, aquí he puesto una imagen con varias cajas, ¿vale? Están los equipos, pues eso, de torre, de escritorio. El all-in-one son estos equipos que hay, que los tienen en muchas tiendas y tal, que es un monitor únicamente, no solamente Apple los fabrica, un monitor únicamente, y ahí dentro, detrás del monitor normalmente, está toda la placa base, todos los componentes que hay, ¿no? Estos de aquí, el barebone, ¿vale? Que sería un hueso desnudo, ¿no? Son estos que son como un cubito pequeño, ¿vale? Entonces, cada uno de ellos lleva un tipo de placa base, ¿vale? Luego, al final del tema, hay algunas preguntas. Una de las preguntas que quiero que busquéis es un barebone, ¿qué tipo de placa utiliza, ¿vale? De todas estas. ¿Vale? Esta sería la más grande, evidentemente. Bueno, aquí se ve el tamaño. Aquí hay un bolígrafo para que veáis un poco la referencia. Bueno, en cuanto a las fuentes de energía, como todo el mundo se puede imaginar, convierten de corriente antigua alterna en continua. Es importante saber qué potencia se necesita
para que pueda dar suficiente alimentación a todos los componentes del ordenador, porque todo lo que vayamos conectando necesita una alimentación. No es extraño que nos quedemos sin, o sea, que la fuente de energía no pueda suministrar suficiente energía si vamos conectando, por ejemplo, muchos aparatos USB, ¿no? Que tú puedes ir conectando todos los que tú quieras y todos ellos van a tirar de la fuente de energía. De hecho, también el tiempo de funcionamiento, por ejemplo, para un servidor, un ordenador que no se tiene que apagar nunca o prácticamente nunca, existe un tipo de fuentes, eso hay que tenerlo en cuenta a la hora de comprarla, ¿vale? Si coges la más barata, probablemente pasado un tiempo, no mucho tiempo, esa fuente deje de funcionar, ¿vale? Porque algunos de sus componentes se van a calentar mucho y llegarán a quemarse, literalmente quemarse. Aquí están los factores de forma. Según la caja que se elija, se tiene que elegir un tipo de fuente de alimentación. Estos son los que hay. Estos son los ATX o el SFX, son cubos, realmente que van alojados. Y luego la TFX son alargados, ¿no? Por ejemplo, los ordenadores que tenemos aquí utilizan de estas, que son un poco más difíciles de encontrar que las otras, pero bueno. Aquí os he puesto los márgenes de potencia. Los normales rondan por aquí sobre los 800 vatios, incluso más, ¿vale? Para tener un margen, la fuente tiene que tener un margen de alimentación. Otra de las preguntas que os hago para que lo busquéis: un portátil no necesita tanta energía. Todos los elementos que están montados en un portátil, la CPU, la memoria o el disco duro, son especiales, utilizan menos cantidad de energía. Claro, tienen que funcionar con una pila, ¿no? Con una batería. Entonces, ¿de qué rangos estamos hablando cuando hablamos de portátiles? De potencia, en vatios, ¿vale? Luego los conectores, que son los cables que van por dentro del ordenador, ¿vale? La mayoría no, hoy por hoy son todos de llave, ¿vale? De llave indica que solamente entran de una manera. Por ejemplo, esto es un conector SATA, que son los estándares, por así decirlo ahora, ¿vale? Estos son antiguos, estos son los que había antes, ¿vale? Los Molex, estos son más antiguos. Los actuales son los SATA, ¿vale? Estamos hablando de conectores de alimentación, ¿vale? Esto es para energía eléctrica, no datos, ¿vale? Que son diferentes tipos de cables. Este, si os fijáis, tiene como una forma de L, que imposibilita que lo montes al revés. Claro que te lo cargarías. Cada uno de estos cables, que tiene un color diferente, lo de los colores no es por hacer bonito, sino que indica un voltaje diferente, ¿vale? En la alimentación. Luego aquí dentro ya se distribuyen según los pines, ¿vale? Según el enchufe, ¿vale? Se distribuyen en lo que es necesario según el estándar. En SATA, cuando se describe el estándar, se dice, bueno, el pin número 1 va a llevar 5 vatios, 5 voltios, más o menos. Suelen ser de 5, de 12 es el máximo, ¿vale? Este sería el conector de la placa base, ¿vale? Que normalmente tienen 20 o 24, tienen como una especie de, ¿vale? Y de la misma manera es un conector de llave, como podéis ver. Estos son los que se utilizan para alimentar el procesador, ¿vale? Que suelen ser cuadrados. Este es el estándar, ¿vale? Estos son un poco más raros. Los normales suelen ser de estos de 4, ¿vale? Y luego para el ventilador del procesador, bueno, para los ventiladores, no. Para el ventilador de la caja también, ¿vale? Por ejemplo, es de 3 pines, ¿vale? 3 agujeros, 3 pinchos, ¿vale? Pero los hay de 4. ¿Vale? La diferencia está, hay ventiladores que pueden variar la velocidad según se caliente el procesador, bueno, según el calor en general, pero según se caliente el procesador pueden ir variando la velocidad, con lo cual el consumo eléctrico va descendiendo, el ruido, todo va variando. Y hay otros que no, que funcionan fijo en un régimen de vueltas, ¿no? Y bueno, luego hay algunos que son antiurbanos. Esto es lo que os comentaba, ¿vale? Aquí estas cuestiones quiero que las busquéis. Normalmente, bueno, son cuestiones para buscarlas en internet, ¿vale? Y que las respondáis, ¿vale? Bueno, más o menos lo he ido comentando durante el vídeo. El tema este del tipo de conector que llevan los discos duros,
pregunto esto, si un disco duro SSD, ahora veremos un poco más adelante lo que son más finitos, son más pequeños. ¿Qué tipo de conector lleva? ¿Vale? Molex SATA. ¿Vale? Estos son los Molex y los SATA están aquí arriba, ¿vale? Son estos. Estos son los que se utilizan para unidad óptica, es una unidad de CD o DVD, que eso ya está casi, eso está obsoleto, ¿no? Pero para disco duro se utilizan estos, ¿vale? Lo que pregunto es si un SSD necesita también este tipo de conectores. Bueno, pues nos vemos en el siguiente.